Hola a todos y todas, bienvenidos a este canal, donde la cuestión y la crítica te sacarán de tu zona de confort. Esto es Jaulas Vacías. Así que la pregunta es, si nos importa la explotación de los animales, si creemos que los animales importan moralmente, ¿qué deberíamos hacer ahora? Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer capítulo del Foro Abolicionista. En esta ocasión tenemos un invitado para hablar de un tema en específico, lo cual es el activismo en México. Nuestro invitado de hoy es un activista vegano por los derechos de los animales, Luis Torres. Si les parece interesante y sin nada más que decir, quédense con nosotros para ver esta charla. Buen día a todos y todas, pues como le comentaba, este es el Foro Abolicionista, en el que nos vamos a conectar pues, con algún invitado en específico. En este caso estamos con el compañero activista y vegano por los derechos de los animales, Luis Torres. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, bien. Espero que también todos estén muy bien. Pues mira, gracias primero que nada por la invitación. Creo que estas son cosas que tenemos que hacer más seguido los abolicionistas. A veces se nos tacha de no salir de internet y de estar nada más en blogs, pero creo que tenemos que aprovechar todas las plataformas que tenemos al alcance. Obviamente, si tenemos la posibilidad de salir a la calle, pues mejor, pero aprovechar estas plataformas que a veces son tan aprovechadas, pero por otros tipos de activismo que vamos a comentar más adelante. Y pues nada, agradecerte la invitación. Muchas gracias, Luis. Pues sí, más que nada, este es una plataforma, ¿no? Donde podamos expresarnos y más que nada la idea es la educación en ese sentido, ¿no? Pues el tema que queremos abordar en este momento, en esta pequeña charla, es básicamente sobre el activismo en México, de cómo ha empezado y cómo se ha visto. ¿Tú qué piensas, Luis? Bueno, primero que nada me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a ser vegano, ¿no? En ese sentido. A mi hermana un día se le ocurre adoptar una gatita. No en una forma, yo considero, no sé, ella no es vegana, pero yo considero que fue más por cuestiones de compañía. Entonces, yo también obviamente convivía con ella porque vivíamos en la misma casa. Y yo a ella, pues como la mayoría de la gente, sentía una preocupación de que no le pasara nada, que no fuera a sufrir algún daño. O sea, es lo que la mayoría de la gente sin ser vegana ya lo considera. O sea, la mayor parte de la gente, aunque no consideren incorrecto usarlos, considera que no merecen o no deben de ser lastimados. Entonces, esa preocupación yo la tenía por ella en específico, porque pues esa era un ser, en ese entonces yo simplemente lo consideraba un ser cercano a mí, y yo de repente pues entre los juegos comenzaba yo a deducir por sus comportamientos que no era simplemente un instinto o algo que ella hiciera de una manera sin darse cuenta o de manera automática, sino que también tenía actitudes aprendidas, o sea, que ella también tenía cierta autonomía, o sea, no era algo que ella simplemente hiciera porque lo traía en la genética, sino que había muchas cosas que de manera espontánea las iba realizando. Por ejemplo, no sé, al pedir su comida, tiraba el plato sabiendo que que era una manera como quien dice de protestar para que nosotros le diéramos de comer. A veces ella inventaba sus propios juegos, o sea, no siempre eran los mismos juegos. A veces sí había patrones repetitivos, pero de repente hacía cosas que antes no hacía. Aprendía a abrir, por ejemplo, puertas. Ella es algo que obviamente tú dices, un gato no puede por instinto por algo innato aprender a hacer eso. Entonces, yo también comenzaba, por ejemplo, a verme reflejado en sus ojos y veía que sus expresiones eran distintas según el contexto, o sea, según lo que estuviera sucediendo. Entonces, eso a mí me comenzó así, no en un solo día, pero conforme iban pasando los días, comenzaba yo a reflexionar de eso y decía, bueno, es que aquí dentro de este ser no es algo,
O sea, aquí hay alguien, aquí hay un individuo. En ese entonces yo todavía no traía el concepto que a lo mejor más adelante vamos a mencionar de persona, pero yo decía, esto no, lo que hay aquí es una individualidad, esto tiene una personalidad, esto no es lo que a mí me habían enseñado de que son como autómatas o que solamente sufren, sino que ellos tienen una serie de emociones, aunque yo en ese momento sí le daba más prioridad al sufrimiento. Entonces yo eso lo comencé así a cavilar por varios días, hasta que un día en internet vi videos de cómo, por ejemplo, se separaban a los becerritos de las vacas. Comencé a ver pero no, yo no tampoco no había puesto mucha atención de que eso lo implicaba, por ejemplo, la industria láctea. Yo simplemente comenzaba a ver que los animales, que aparte de del animal con el que yo estaba en contacto, otros animales también estaban teniendo pues no eran tratados igual, o sea, en ese entonces yo consideraba que los demás animales, como la mayor parte de la gente nos inculca, son para eso, o sea, de que hay animales de consumo y hay animales de compañía y hay animales para trabajo. Entonces yo comencé a relacionar qué diferencia había entre los animales que yo me comía o que yo obtenía cosas de ellos o que usábamos para diversión, etcétera, y la gatita que yo tenía ahí. Entonces obviamente llegué a la conclusión de que ninguna, o sea, que no había ninguna diferencia. Y me comencé a preguntar también, ¿y qué sucedería si algo malo le pasara a ella? ¿Y por qué no me provoca nada que algo malo le suceda a los demás animales? Si no hay ninguna diferencia, o sea, los dos sufrirían, los dos no desean estar en una situación que ellos no prefieren. En ese momento yo no conocía la palabra veganismo ni el veganismo en sí, ni siquiera en concepto, y me hice vegetariano, o sea, porque yo ese término yo sí lo conocía. Entonces yo decía, bueno, por lo menos que no los asesinen. Entonces yo comenzaba a darme racionalizaciones, o sea, comenzaba a decir, bueno, es que a lo mejor si nada más no los como, aunque si uso sus fluidos, eso hará que a lo mejor un día nada más poco a poco se vaya. O sea, yo comenzaba el típico discurso de que bueno, yo no los mato, y el que les quiten leche, huevos y miel, pues tampoco involucra que los maten. Esa ignorancia yo tenía, y así estuve por 3 meses, o sea, no dándole mucha importancia al que simplemente se obtuvieran sus fluidos, o que se usaran para cuestiones que no involucraran su muerte. Entonces, ya después, ya poquito después de esos 3 meses, por primera vez, o sea, me comencé a meter a grupos de Facebook, no grupos de veganos, sino grupos así que a veces tenían que ver con ecología o con otras cosas, y alguien comenzó a mencionar ahí la palabra vegano, veganismo, y luego yo dije, pues, ¿de qué se trata eso? O sea, ¿de qué es eso de vegano o veganismo? Y yo también pensaba que a lo mejor era algo similar a vegetariano. Entonces comencé a investigar y ya vi que pues ahora sí comencé a ver que tanto la miel como los lácteos, como la industria del huevo, involucraba pues que los animales fueran dañados y de una forma innecesaria. O sea, si yo ya sabía que había gente que sin comer carne en el aspecto específico del vegetarianismo podían sobrevivir, vi que también había gente que aún y sin leche, ni huevos, ni miel, podía sobrevivir. Es lo que la mayoría suele pasarle en el sentido del término enfoque humanitario o principio humanitario, de que si no lo necesito, ¿para qué lo hago? Entonces yo dije, pues si tampoco necesito ni la leche, ni la miel, ni los huevos, y esto aparte daña a los animales innecesariamente, entonces lo congruente sería que me hiciera vegano. Entonces en ese mismo momento, cuando yo sentí que estaba igualmente siendo parte de una injusticia y que me había estado yo autoengañando mucho tiempo, 3 meses, pero pues para estar en una injusticia es mucho tiempo, decidí en ese mismo, yo creo que no pasó ni 2 días, o sea, esa misma tarde y al siguiente día yo ya había decidido
hacerme vegano, y ya le había dicho a mi familia que yo ya no iba a consumir absolutamente nada que proveniera de animales, incluidos sus fluidos, y no iba a usar absolutamente nada de animales. Hasta ahí yo ya comencé a ser vegano de la forma por lo menos práctica, y tenía nociones de la parte teórica, pero no, todavía no la tenía muy bien afianzada, pero podría decir que mi inicio fue ahí, fue aproximadamente hace 6 años. Más que nada fue por empatía en ese sentido, ¿no? Que empezaste a reconocer, pues, que un animal tenía intereses. Así es. Y pues esos intereses, los cuales son más, esos intereses que se parecen a los de los animales humanos, son los que a veces nos hacen hacer ese tipo de empatía, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que hay algo muy curioso, que en realidad pensamos que eso es lo que nos hizo ser veganos, pero en realidad no, pues porque algo que comúnmente tenemos todos, pues todos pensamos que los animales sufren y demás, ¿no? Pero yo pienso que en sí, más que nada fue la educación la que te hizo ser vegano, ¿no? La investigación, la educación, el mensaje claro que obtuviste. De hecho, yo creo que ya lo he comentado ahí en internet, eh, me ayudó mucho que no me dijera nadie, o sea, que no llegara a mí un activista que no fuera abolicionista, ni ninguna organización no abolicionista, a decirme que era el veganismo. Aún Ujú. así tenía muchos sesgos, pero como dices, o sea, el que yo me hubiera metido a investigar y yo fuera sacando deducciones lógicas, me ayudó más que si yo creo que no sé qué tanto me hubiera perjudicado o qué tanto me hubiera dogmatizado si hubiera llegado a mí una organización bienestarista o proteccionista, y que me hubiera dicho, no, mira, es que primero reduce y primero vegetariano y eso está bien y al ritmo que tú quieras y paso a pasito. O sea, eso yo pienso que no, bueno, no sé qué hubiera resultado, pero al contrario, siento que me ayudó mucho que nadie por lo menos de ese enfoque, se hubiera acercado a mí, y como dices, que yo hubiera ido sacando mis propias conclusiones a partir de ir discriminando información. Sí, claro. Pues porque muchas personas probablemente pueden tener ese pensamiento erróneo. Yo lo considero erróneo en ese sentido, porque pues a unos de mis compañeros que dicen que se hicieron veganos porque vieron algún documental violento y demás, pero la realidad es que no se hicieron veganos, se hicieron vegetarianos, ¿no? Porque eso fue lo que les promovieron desde un principio, ¿cierto? Uno ya empieza a investigar y demás, ¿no? Entonces, cuando uno le promueve el veganismo es cuando uno se hace vegano. En mi caso fue así, ¿no? Yo duré 14 años como vegetariano, y esos 14 años, pues, yo nunca investigué, nunca tuve nunca me cuestionaron nada. Al momento que me cuestionaron y escuché sobre el veganismo y demás, fue cuando ya empecé a adoptar este principio, ¿no? Entonces, es algo muy importante, pues, que me gusta a mí dejar claro esto, que, pues, que en realidad muchas personas piensan que se hacen veganos, pues, por algún tipo de suceso de sufrimiento y demás, pero en realidad no fue eso, pues, probablemente puede ser un impulso, ¿no? O una motivación para investigar o para poder adentrarse en el tema, ¿no? Es que, bueno, de hecho yo creo que la mayoría lo tiene. Lo que pasa es que no se les da la información correcta, o hacen mucho caso de la presión social, o sea, les importa mucho el qué dirán, el qué van a decir de mí, etcétera, pero la mayoría de la gente trae eso que comentas, o sea, ya deduce que hay algo malo ahí, pero como la mayoría lo hace, dicen, bueno, pero sí, me parece que es algo malo, pero como la mayoría lo hace, entonces a lo mejor no es tan malo. Entonces ahí comienza una pugna interna, y mientras no llegue un mensaje correcto a ellos, pues no, obviamente no va a haber ninguna reacción, pero la gran mayoría, o sea, salvo alguien que de tiro definitivamente sea psicópata, o que esté demasiado, haya demasiada presión especista sobre él, puede ser que no lo entienda.
pero la mayoría de la gente es capaz de entenderlo. O sea, nosotros no somos ni unos privilegiados, ni nos llegó un nirvana ahí, en algún momento una epifanía o una iluminación, sino que simplemente es una consecuencia lógica de ir reflexionando sobre esto. O sea, la mayoría de la gente no se hace vegana porque no reflexiona sobre ello o porque no quiere reflexionar sobre ello. En el momento que se ponen a reflexionar, en varias cosas se dan cuenta de que están mal, y mucha gente lo acepta, pero lo sigue haciendo por otras cuestiones, como te digo, presión social. Sí, por otros factores, ¿no? Ajá. Que tienen que ver también pues con la facilidad, Sí, con la cultura, con la presión social, con la familia, los amigos y pues todo lo que conlleva también la región donde se vive, ¿no? así es. Sí, y es por eso que me parece importantísimo tocar este tema sobre el activismo, ¿no? Porque como vemos, pues en realidad el mensaje correcto es el que probabiliza que una persona pues sea vegana, ¿no? Tú me habías comentado anteriormente que empezaste participando con algunas organizaciones, ¿no? Primero. Sí, comencé bueno, primero duré varios tiempo que casi nadie sabía que era vegano, salvo mis muy cercanos. O sea, no era activista. O sea, de los 6 años que tengo, yo creo que me aventé como unos 2 o 3 que no hacía activismo. Simplemente mis cercanos, o sea, mi familia, algunos amigos y algunas personas del trabajo sabían que era vegano, pero no andaba así en las redes sociales o haciendo algo así muy activo. Ya después sí dije, no, pues yo creo que sí es necesario que haga algo más allá de simplemente decirlo a mis conocidos, y comencé a activar en diversas organizaciones, algunas bienestaristas, otras neobienestaristas, que son muy conocidas aquí en México. Eh, yo en ese momento yo no tenía muy claros conceptos. Por ejemplo, yo pensaba, como muchos animalistas actualmente piensan, que todos vamos hacia el mismo lado. De hecho, yo hasta cuando comencé a hacer algún tipo de activismo en red, hasta yo pedía que no, vamos a unirnos todos, etcétera, pensando yo que todos íbamos hacia el mismo objetivo. Y bajo ese pensamiento yo no detectaba las diferencias y los sesgos. Entonces yo ayudaba a repartir folletos que iban muy encaminados hacia la parte de la alimentación, o sea, haciendo ver como, o confundiendo más, reforzando la confusión de que el veganismo es una dieta, de que hazlo por estos beneficios que te traen a ti. O sea, no mencionando ni poniendo énfasis en el valor que tienen en sí mismos los demás animales, por el valor inherente que es de que a ellos les importa lo que les suceda, aunque al resto de individuos no les importe. Entonces, yo vivía en esa confusión. Comencé a ayudar a organizaciones bienestaristas, como te digo, que se centran en la alimentación, otras neobienestaristas, que se refiere a irse de campaña en campaña, de explotación en explotación. Yo tampoco en ese momento yo no le veía lo malo, porque lo que suele hacer la gente es hacer una analogía que en realidad es una falsa analogía, de que, bueno, si en los humanos hacemos de que campañas contra la violencia hacia los niños, o la violencia hacia las mujeres, o los derechos laborales, etcétera, entonces también vamos a aplicar eso con los animales, haciendo campañas para cada tipo de explotación. Entonces yo decía, bueno, pues no le veo nada de malo a que se haga así. Hasta ya después, ya tiempo después, comencé a reflexionar de que eso no es ni siquiera eficaz, ni tampoco es moral, y no sé si más adelante lo vayamos a tocar, pero en términos generales, el atacar a una campaña, ir de campaña en campaña, no evidencia, no pone, como se dice, el acento sobre las IES, en que todos están bajo la misma opresión. Lo único que cambia es la forma. O sea, la opresión es la misma, es el especismo, combinado con el utilitarismo y otras cosas, pero en sí es el especismo, la opresión sobre ellos. E irse sobre las formas, lo que hace es ponderar de que esas campañas, o esa campaña en la que te estás enfocando, por alguna razón es peor
en las que no te estás enfocando. Eso le estás dando el mensaje a la gente, y sobre todo el problema es con la gente que no es vegana. O sea, a veces uno como vegano no lo ve tan mal, o cuando no está bien informado, pero que uno ya practica el veganismo porque dice, bueno, vamos a acabar con esta explotación. Sí, pero la gente no vegana todavía no entiende el problema de fondo, y al tú estar haciendo esas campañas, la estás confundiendo más, estás diciéndole que sí, que efectivamente que es peor que mates a un toro en una plaza a que tengas una gallina en tu casa quitándole los huevos, o a que consumas miel, o a que tengas perros guardianes ahí que estén cuidando tu casa, o que tengas un perro lazarillo. O sea, estás priorizando tanto explotaciones como en algunos casos de las monotemáticas, incluso especies. O sea, le estás dando prioridad a ciertas especies. Entonces, eso en ese momento yo no lo sabía ni lo había reflexionado, y pasé por esas organizaciones. Incluso yo fui parte de campañas, hice sitios web para ellos, hasta que ya en un momento de mi vida llegó de que me pidieron que apoyara una campaña para regular la cría y venta de animales, y también para regular cuestiones en los rastros, o sea, en los mataderos, que se conoce así más mundialmente. Entonces, a mí eso ya no me hizo clic, o sea, eso a mí me hizo cortocircuito. Dije, ¿cómo nosotros que nos decimos defensores de los animales vamos a estar promoviendo, o vamos a estar tolerando que se siga haciendo una explotación animal? O sea, eso a mí me dio un shock. Entonces yo ya había visto videos de Gary Francione, pero yo también no le había puesto mucha atención. Yo decía, no, pues otro conferencista vegano. Y comencé a verlos con un poquito más de detenimiento, hasta que me di cuenta que eso era equivocado. Y ahí fue ya cuando comencé a investigar un poquito más del enfoque abolicionista. Ok, entonces esas organizaciones con las que empezaste a colaborar primero, las puedes tú encasillar en este caso con un enfoque bienestarista. Sí, una era bienestarista y la otra neobienestarista, pero a final de cuentas ambas, o sea, son organizaciones, pero como ellas hay miles, bueno, cientos por lo menos en el mundo, y son las más habituales, pero sí era bienestarista y neobienestarista. Ahora que me mencionas estos dos términos, ¿cuáles son las diferencias del bienestarismo y el neobienestarismo? Bueno, el bienestarismo clásico es cuando la campaña en sí pugna por un, entre comillas, bienestar animal, sin intentar terminar con dicha explotación. O sea, por ejemplo, jaulas más grandes. Ese es un ejemplo de campaña bienestarista. En ese jaulas más grandes, pues lo que intentan, según la teoría de ellos, es que estén en unas mejores condiciones los animales mientras están siendo explotados. O sea, ellos no están pugnando en ningún momento porque se acabe esa explotación, ni siquiera esa explotación en específico, sino simplemente modificar la forma en que están siendo explotados, con un supuesto, aquí lo subrayo, un supuesto bienestar animal. Y las campañas, mejor dicho, el enfoque neobienestarista, o las organizaciones neobienestaristas, ellas sí pretenden acabar o prohibir ciertas explotaciones. No siempre, a veces sí piden cosas bienestaristas, pero fundamentalmente piden terminar con dichas explotaciones. Un ejemplo puede ser los circos sin animales. Otro ejemplo puede ser no sé, acabar con la vivisección. O sea, terminar con una explotación en específico, y el más típico es los antitaurinos, o la antitauromaquia. O sea, que ellos intentan prohibir en un lugar determinado esa actividad. Eso es el neobienestarismo. O sea, que ellos piensan que a través de eso se va a lograr la abolición o sea, ellos sí buscan la abolición del estatus de propiedad de los demás animales, pero lo que hacen no es coherente con esa finalidad. Ok, entonces para dejarlo claro, más que nada el bienestarismo es una postura que acepta el uso de animales siempre y cuando no haya sufrimiento de por medio, o se otorgue el mejor bien, lo más que se pueda en cuestión de bienestar animal, ¿verdad? Sí. Y el neobienestarista
se dice que busca la abolición, pero por medio de reformas o regularizaciones en la explotación en la explotación animal, ¿cierto? Sí, pueden ser reformas o sí también pueden pedir que se acabe cierta explotación. Pero Okay. bueno, aquí yo podría comentar que eso es incoherente. Bueno, es incoherente e inmoral e ineficaz. Voy a comentar primero por qué es incoherente. Tú no puedes, bueno, al mismo tiempo que es incoherente, es ineficaz. Tú no puedes terminar con la explotación de todas las formas de explotación yéndote de una en una. ¿Por qué? Porque el origen es el especismo y mientras la humanidad o por lo menos digamos un país en gran mayoría sea especista, si supongamos que el día de hoy terminaras con todas las explotaciones que existen, mataderos, tauromaquia, peleas de gallos, lo que sea, supongamos que el día de hoy las prohibieran todas, ya para el día de mañana o estarían surgiendo nuevas o regresarían las mismas modificadas a manera de bienestar animal. O sea, ¿por qué? Porque el especismo sigue intacto. O sea, la gente consideró que esas que prohibiste por alguna razón eran peores que cualquier otra cosa, entonces van a buscar otra manera de seguirlos explotando porque los sigue considerando recursos o propiedad de ellos, de la gente que no es vegana. Es inmoral porque no respeta dos cosas fundamentales, el principio de igualdad y el valor inherente. El valor inherente también se le conoce como valor moral o valor intrínseco. Es el valor que tenemos cada uno de nosotros como personas porque a cada uno de nosotros nos importa lo que nos sucede. O sea, nosotros como seres humanos y cualquier ser sintiente, incluyendo los demás animales, nos importa, por ejemplo, que nuestra vida, nos importa ser libres, nos importa buscar la felicidad, evitar el dolor o sufrimiento, nos importa poseer, por ejemplo, el fruto de lo que nosotros trabajamos o estar en un hábitat, poseer un hábitat, en este caso nuestras casas o en el caso de los demás animales un lago, un nido, no sé, algún lugar donde estar. Entonces, ese es el valor inherente, el que a nosotros nos preocupa todo lo que nos afecta a nosotros. Por ese simple hecho, todos tenemos esos intereses, digamos, esos intereses básicos. Y el principio de igualdad es que como esos intereses básicos los tenemos en común con los demás animales, aunque nosotros como humanos podamos tener algunos diferentes, por ejemplo, a un animal no le interesa ir a la escuela, no le interesaría votar, pero a un animal sí le interesaría vivir y ser libre y ser feliz igual que a nosotros. Entonces el principio de igualdad es que a intereses iguales o similares debemos de aplicar la misma consideración moral. Entonces, en las campañas monotemáticas o neobienestaristas, no estamos aplicando ese principio de igualdad porque estamos, por ejemplo, en el caso de la tauromaquia, dándole un peso mayor a los intereses de esos animales que se ven involucrados ahí, que a los que están en otras explotaciones que no son cubiertas por esa campaña, o que son de especies distintas. Entonces, es tanto inmoral como ineficaz. Ok. Ok, entonces, bueno, en este caso, pues el bienestarismo, de plano, ellos no tienen ningún interés en acabar con la explotación animal, ¿no? El neobienestarismo, dicen ellos tener el interés de acabar con la explotación animal, pero por medio de prácticas que probablemente se contradicen para acabar con esa dicha explotación, ¿verdad? Sí, bueno, ahí también, de hecho, ellos se enfocan mucho, como dices, en la crueldad, o sea, ni siquiera mencionan, por ejemplo, casos como los perros lazarillos, o sea, difícilmente vas a ver una monotemática o una organización benestarista pidiendo que se prohíban los perros lazarillos. Tampoco sería correcto, porque por lo mismo que te digo, el principio de igualdad y valor inherente, pero nunca lo vas a ver porque ellos se basan en explotaciones populares, o sea, en lo que ya la gente por default o cierta gente preocupada por los animales rechaza. Y esa gente preocupada por los animales normalmente se preocupa por el daño físico, no se preocupa por el simple hecho de que sean siendo usados.
Incluso si hicieran una, por ejemplo, para los perros lazarillos, mucha gente se les iría en contra porque lo consideran una explotación incluso noble, o sea, porque ahí la gente se racionaliza con que hay un intercambio, etcétera, etcétera. Aquí para que a lo mejor la gente que todavía no es vegana y que nos pueda estar escuchando se dé una idea, es tan incongruente como si nosotros, por ejemplo, en el caso, no sé, de las mujeres o los niños, cualquier grupo vulnerable, los indígenas, etcétera, si dijéramos, una campaña monotemática no solamente es prohibición de cosas, sino basarse en un solo tema. Digamos, por ejemplo, también el lunes sin carne es una monotemática. Un símil sería, por ejemplo, decir, no sé, no, el lunes no golpees a mujeres blancas, o sea, ni siquiera a todas las mujeres. El lunes no golpees a las mujeres blancas específicamente, porque acá en las campañas monotemáticas se dirige normalmente de animales. No hablan normalmente en todos, aunque ellos creen que sí, pero se basan en cierto grupo de animales y en cierto tipo de explotaciones. Entonces, la mayoría de la gente no apoyaría una campaña de ese tipo, o sea, de los lunes no golpes a las mujeres blancas. O sea, la mayoría de la gente se preguntaría con razón, ¿por qué nada más los lunes y por qué nada más a las mujeres blancas? Entonces, de ese tipo de incongruencias es lo que está promoviendo la campaña monotemática o neobienestarista. Sí, claro. No podrían decir de que, no, lo que pasa que si promovemos que no se golpeen a las mujeres blancas, vamos a llegar al final de la opresión de la mujer, ¿no? Totalmente incoherente. Ok, Así es. entonces ahora, pues ya que vimos estas diferencias del bienestarismo y el neobienestarismo, porque en realidad son términos que de un principio a mí cuando yo los veía y pues, leía y demás, pues sí se complican de cierta manera, ¿no? Más cuando uno no se está muy informado. Ahora en este caso, entonces, ahora relacionado con el activismo, pues todo aquel bienestarista va a hacer cualquier actividad para promover el uso animal siempre y cuando haya regularización en el sufrimiento, ¿no? Es decir, donde no haya sufrimiento de por medio, el más que se pueda, ellos dicen, ¿no? Esa sería una actividad, ¿no? ¿Qué ejemplos de actividad hacen ellos, por ejemplo? Los bienestaristas, Sí, bueno, pues lo que te comentaba, jaulas más grandes, regulación de la forma de explotación en los rastros, no sé, hay muchas, también los típicos huevos cero, huevos camperos o pero de ganinas libres. a lo que me refiero es de que qué tipo de actividad hacen ellos para promover eso, Pues en general son casi las mismas que hacemos todo, lo que varía es el mensaje, o el sea, mensaje. ellos también reparten folletos, dan conferencias, Ok, hacen videos, o sea, en general las formas son muy parecidas, salvo alguna que otra que sí está muy jalada de los pelos, como en el caso, bueno, lo voy a decir, el caso de PETA, pero en general la mayoría hacen el Beto ya mismo. está muy quemado, hombre, no te preocupes. En general hacemos casi las mismas cosas, lo que nos diferencia es el fondo, o sea, el mensaje, Ok. pero sí, en general van a ver que hacen casi lo mismo, lo que nos diferencia es el material audiovisual y el mensaje obviamente que ellos dan. Exacto. Ok, con el bienestarismo también, ¿no? Hacen lo mismo Sí, en las los dos hacen actividades, lo mismo. pero en el neobienestarismo creo que hay algo específico que está predominando hoy en estos tiempos, ¿no? Esta actividad que tiene que ver con mostrar videos de violencia explícita, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, obviamente, es a lo que me refería con el material audiovisual. O sea, nosotros también utilizamos material audiovisual, pero a diferencia de nosotros, los abolicionistas, los bienestaristas y los neobienestaristas, lo que ellos intentan como una estrategia es captar la atención del público por medio de imágenes lo más sangrientas posibles, lo más detalladas posibles, porque ellos piensan que pues es válido, es que ellos parten desde un enfoque utilitarista de que el fin justifica los medios. Entonces, ellos no reflexionan en si es ético siquiera lo que están haciendo, ni siquiera reflexionan a fondo si están realmente logrando el objetivo que ellos buscan. O sea, si le están diciendo a la gente que, que el problema, o sea, con su material audiovisual, el mismo material dice
que lo malo es que es como los estamos explotando. Pongamos un ejemplo, te pones con laptops en la calle y están mostrando cómo destripan a un animal, el que sea. Pasa a alguien que no es vegano y sin que ellos todavía les hayan medido palabra, ellos ya están viendo algo que a ellos les va a causar un shock. O sea, ellos van a decir, yo estoy siendo parte de esto, ya no quiero ser parte de esto. ¿Cómo lo puedo remediar? Ellos inmediatamente van a pensar, bueno, pues que ya no sufran, que ya lo que van a pensar, lo primero que van a pensar no va a ser, dejo de consumir todo lo que sea productos animales. Ese no es el primer pensamiento. O sea, y eso no lo estoy suponiendo yo. O sea, a cualquiera se puede meter a los comentarios donde ahí están esas campañas y es lo típico que ves que comentan, no los deberían de tratar así. O sea, ahí subraya la palabra tratar, no los deberían de tratar así, deberían de darles un trato más humanitario. O sea, nadie dice no los deberían de explotar. O sea, la mayor parte, el 98% de los comentarios van en relación a eso. Entonces no tendríamos por qué pensar que es diferente a lo que sucede en la calle. Y luego se le acerca el activista bienestarista o no bienestarista a decirle a la gente, algunos sí se lo refuerzan, o sea, algunos sí le dicen, apoya esta campaña bienestarista porque acabas de ver que este es el problema. Los neobenestaristas, algunos sí les dicen, este no es el problema, pero ahí hay una contradicción. O sea, la gente puede decir, o sea, ¿cómo me estás mostrando un animal siendo destripado? Yo no sé nada de veganismo y tú me dices que ese no es el problema. O sea, ¿por qué me lo estás mostrando? Entonces Incluso, hay una incoherencia. sí, incluso si cuando ellos ya ven estas imágenes como están en shock y cuando tú les dices, este no es el problema y le empiezas a explicar sobre el uso y demás, a ellos no se les hace malo que el uso sea el problema, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vieron, para ellos ya formaron una problemática que tiene que ver que relacionado con la crueldad, con la violencia explícita, con la sangre, con ese tipo de trato que se les da a los animales. Entonces, y yo lo digo por experiencia personal, ¿no? Porque me ha tocado platicar con muchas personas en ese sentido. Y pues como somos de Sonora y en Sonora se produce de una manera diferente la carne y demás por el hecho de la crianza que les dan a las vacas. Entonces, a muchas personas que yo les mencionaba, que les decía eso, ¿no? Pero ese no es el problema, que los estén matando de esta manera, sino el problema es porque los están usando, ¿no? Con el simplemente hecho de usar los animales, ese ya es un problema. Y ellos me respondían pues que ellos no lo veían malo si usaban a un animal donde no hubiera ese tipo de imágenes que enseñábamos, ¿no? Sí, es que dejan la puerta abierta para eso. O sea, fácil, cualquier persona con la cintura en la mano te podría decir, bueno, ¿y si no los mato? Bueno, y si los uso de esta otra manera sin que ellos sufran, ahí bajo ese argumento del maltrato ya no les podría responder nada. O sea, tendrías que buscar alguna otra justificación. Ellos, al momento de que se quedan sin argumentos sobre el maltrato, ante un ejemplo de una explotación que no tiene violencia explícita, comienzan a utilizar otros argumentos que tampoco son éticos. O sea, no, pues es que el medio ambiente, no es que tu salud. Entonces, y todos esos argumentos, primero, no son morales, y segundo, tampoco son fuertes, o sea, son débiles, porque la gente después se puede dar cuenta, y de hecho lo hace mucha gente. Por ahí hay un artículo de Ginny Messina que ella se refiere a que el 70% de la gente que abandona el veganismo entró por cuestiones de salud y medio ambiente. O sea, la gente que permanece más tiempo en el veganismo se quedó por una cuestión ética, o sea, porque no quiere participar de una injusticia. Entonces, si tú les comienzas a decir, bueno, te conviene por el planeta y que por tu salud y que por la ecología, es altamente probable que después se dé cuenta de que lo engañaste, o sea, o que exageraste en los beneficios. O sea, se dan cuenta, no sé, les di información de alguna manera de que pueden seguir teniendo una salud por lo menos aceptable, simplemente, por ejemplo, reduciendo cierto consumo de animales y no les va a pasar nada. Pueden ser incluso hasta cierto modo amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, un clásico sería de que los productos de cuero o de piel
se degradan más rápido que que los sintéticos, que el plástico. Entonces ahí si tu interés es el medio ambiente y no los animales, pues vas a elegir el que menos daño le está haciendo. O sea, hay muchas maneras de encontrarle ahí recovecos que la gente lo va a hacer al momento que la gente no tiene un mensaje de ética, va a estarle buscando por dónde volver a su comodidad. O sea, la gente dice, es que esto para mí es más cómodo, a mí mi interés nunca fueron los animales, nunca me hicieron ver que ellos son personas con intereses relevantes, entonces yo voy a buscar, o si yo encuentro una manera de seguir con mi vida exactamente como era antes, aunque me aproveche de los demás animales, lo voy a hacer porque mi interés nunca fueron los animales. Exacto. Y es precisamente, volvemos a lo mismo que comentamos en un principio, de cuando a una persona le preguntas, ¿por qué te hiciste vegano? Y te pueden decir, no, yo me hice vegano por el medio ambiente. Y no es cierto, pues eso es algo erróneo, porque probablemente, como últimamente lo relacionan lo vegano con el medio ambiente, pues esta persona dijo, ah, ok, me interesa el medio ambiente, voy a comer vegano, ¿verdad? Pero pues con el transcurso del tiempo, pues le promovieron realmente el veganismo y se dio cuenta que no era sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues yo tengo muchos amigos que son veganos, ya pues con esta idea genuina, pues a veces pienso yo que cometen el error de decir que se hicieron veganos, que empezaron siendo veganos por el medio ambiente. Y no es que hayan empezado a ser veganos por el medio ambiente, simplemente se toparon con una problemática en la cual vieron alguna solución para esa problemática, pero después ya adoptaron esta parte ética, ¿no? Sí, es como si yo dijera que me hice vegano por el mascotismo, o si alguien que, no sé, hay ejemplos de gente que se hizo vegana siendo granjero o siendo toreros incluso. Entonces no dirías, soy vegano por la tauromaquia o soy vegano por la ganadería. O sea, no tendría sentido decir eso. ¿Sí? Y ahí la importancia, pues, de promover esta idea clara del veganismo, ¿no? Porque también tenemos muchas personas que se informaron, pues, lamentablemente de manera errónea en cuanto a relacionar el veganismo con el medio ambiente, y a esas personas nunca se les promovió el veganismo como tal, y pues simplemente se quedaron ahí volando, ¿no? Se quedaron volando, pues, y obviamente las prácticas no corresponden realmente con lo que es el veganismo. ¿Por qué? Porque lo limitan a una dieta o algún otro tipo de omisión de alguna práctica que favorece, pues, al medio ambiente, ¿no? Pero, pues, como sabemos, el ejemplo que nos acabas de poner tú, pues, que pues cualquier persona que simpatice con el medio ambiente va a escoger algún tipo de material de cuero, ¿no? Que se degrada mucho más rápido que un plástico. Sí, por ejemplo, también está el otro, el acuaponia, que es donde hacen crecer plantas utilizando los desechos de peces. O sea, tienen una pecera abajo y arriba tienen plantas y las están alimentando con eso. O sea, eso es explotación animal, sin embargo es ecológico. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien que está preocupado por el medio ambiente que no haga eso? Si va a decir, bueno, pero es que esto es ecológico. O No va a tener. incluso cuestiones con las abejas, cosas así. Muchas de esas cosas se pueden hacer ecológicas y seguir explotando a los animales. Ahí no va a haber ningún conflicto, ¿no? Para esa Uh-huh. persona. Ok, pues más que nada es importante mencionar esta parte del activismo, ¿no? Básicamente lo que tratamos aquí de discernir es, no importa tanto la actividad que vayas a hacer, sino el mensaje que vayas a dar, ¿no? Y Uh-huh. obviamente ese mensaje que tiene que ser congruente con la actividad que estás haciendo. Pues ya vemos el ejemplo con mostrar imágenes violentas, este tipo de actividad, pues esta actividad, el mensaje que da, pues es centrarse en el maltrato, ¿no? Y en la crueldad que existe a los animales, y en realidad el veganismo pues no busca acabar con esa crueldad ni violencia, ¿no? Sino acabar con el uso que hacemos de los animales para nuestro beneficio. Entonces, ¿cuál es ahora, cuál es el principal enfoque de un abolicionista al momento de hacer activismo? Bueno, el enfoque es en eliminar el estatus de propiedad de los demás animales y a eso llegamos por medio de argumentos y evidencias, argumentos lógicos y evidencias que puedan ser deducibles o que puedan ser comprobables a través de, ya sea de los mismos datos o de los mismos argumentos lógicos. Por ejemplo,
lo que mencionaba hace rato, hablar del valor inherente, hablar de por qué, o sea, a la gente hay que explicarle por qué es que no, o sea, desgraciadamente es así, tienes que explicarle por qué no debe de explotar a los demás animales, porque es un hecho que se da por sentado, que tenemos legitimidad de hacer eso. Entonces, primero que nada, tienes que explicarles por qué está mal que se les utilice. En segundo lugar, tienes que decirles que ni siquiera es necesario que lo hagan. O sea, son dos cosas, que es injusto porque son personas o individuos. Con esto me refiero a que tienen personalidad propia, tienen características, o sea, no son simplemente, digamos, clones o entes que son exactamente unos iguales que otros o reemplazables, como diría por ahí Peter Singer, que un animal puede ser reemplazado con otro. Eso no es así, o sea, no son objetos que simplemente, no es como que se me echaban a perder los zapatos y los reemplazo con otros, o sea, eso no es equivalente en los demás animales. Entonces, debemos de explicarles que ellos tienen intereses relevantes como vivir, ser felices, ser libres, poseer. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Pues de la observación empírica o la observación objetiva. O sea, ¿cómo sabemos que los demás animales quieren vivir? Pues prácticamente cualquier animal trata de huir al momento de intentar ser asesinado. O sea, si él se da cuenta que tienes esa intención o que lo estás intentando, va a intentar huir de eso. Los animales, ¿cómo sabemos que quieren ser libres? Si no quisieran ser libres, no tendríamos necesidad ni de usar cadenas, ni de tenerlos cercados, ni en jaulas. O sea, todo lo que tenemos que hacer para seguirlos explotando, no tendríamos necesidad de hacerlo si ellos no quisieran ser libres. ¿Cómo sabemos que quieren ser felices? Es decir, evitar el dolor y buscar el bienestar. Pues de hecho nosotros mismos tenemos la respuesta en la experimentación. O sea, la experimentación está basada en premios y castigos. O sea, si los animales no humanos no quisieran evitar el dolor y buscar la felicidad, no tendrían sentido esos experimentos que se hacen con ellos. De hecho, esa experimentación valida al mismo tiempo el veganismo, porque si los animales no tuvieran tantas cosas en común con nosotros, entonces no tendría sentido que estuvieran explotándolos de esa manera. ¿Cómo sabemos que ellos desean poseer? Pues por ejemplo las abejas, sabemos que las abejas hacen la miel para ellas mismas y no para nadie más. Entonces, debido a esas, basándonos en las evidencias, vamos haciendo razonamientos lógicos y vamos haciéndole ver a la gente que, los demás animales son individuos y por lo tanto es injusto que se les esté explotando, y además hay estudios que demuestran que es innecesario. O sea, por ejemplo, en lo más extendido que hay, que es la alimentación, la Asociación Americana de Nutrición, entre otras organizaciones, pues ya han dicho que si tienes una alimentación vegana bien planificada, no debes de tener ningún problema. Obviamente si te suplementas con la B12, pues y consumes los grandes grupos de vegetales que existen, no tendrías que tener ningún problema de salud con ello. Entonces es injusto y es innecesario. Algo que se comenta mucho ahí por la contraparte bienestarista y neobenestarista es que el enfoque evolucionista es un todo o nada, o es un blanco y negro. Sí y no. O sea, sí es un blanco y negro porque es una cuestión de justicia. O sea, nosotros nunca tenemos un mensaje acomodaticio de que, bueno, si reduces nada más, pues ya estás medio haciendo el bien. O si nada más, o si te pones a estas ciertas explotaciones, pues ya estás un pasito más cerca del veganismo. Eso no es así. O sea, no podríamos decir, por ejemplo, que alguien que reduce el número de veces que golpea a alguien o reduce el número de veces que abusa de alguien, ya está más cerca de respetarlo. O sea, no diríamos eso. Igualmente en el veganismo, o sea, el veganismo es una cuestión absoluta porque es una cuestión de justicia. La justicia es una cuestión de o eres justo o eres injusto, no eres medio injusto. En ese sentido, sí es total. Pero
en cuanto al activismo, pues nosotros sí nos referimos a cuestiones éticas, a que esto es lo justo, etcétera, pero al momento de mencionarles que además es innecesario, lo decimos para que la gente sepa que además es practicable, o sea, no es algo que sea impracticable, o sea, que si nos volvemos veganos nos vayamos a extinguir o nos vayamos a morir, o sea, lo hacemos para que vean que es algo que se puede llevar a la práctica. En el caso de que alguien, eso sí lo tenemos muy en claro, que no toda la gente asimila esto a la misma velocidad, o sea, hay gente que por X o Y razón no se hace vegano de la noche a la mañana, puede por lo pronto, o sea, mientras sigue preguntando y indagando y te sigue contactando para dudas, hasta que ya se vuelva vegana, ya un poquito más adelante voy a decir por qué. Mientras ese lapso pasa en, digamos, entre comillas, transición, pero la transición más mental, no práctica, ellos pueden asumir el enfoque humanitario que mencionaba hace rato, que el enfoque humanitario es no es necesario utilizarlos en la gran mayoría de las situaciones. O sea, para lo que tú no necesites para sobrevivir, no lo hagas. Entonces, partiendo de eso, ya la gente ya puede incluso comenzar a llevarlo, podemos ir a la práctica, al veganismo, aunque todavía no han considerado personas a los demás animales, todavía tienen muchas cosas que no les quedan claras, ya pueden comenzar a practicarla en el inter de que ya están convencidos de que quieren ser veganos. Entonces, o que deben, mejor dicho, ser veganos. Entonces no es un todo o nada, o sea, nosotros por lo menos, entre comillas, tenemos o dejamos en la gente el enfoque humanitario, que es el que te digo, de que no los uses para aquellas cosas que no sean de vital importancia para tu vida, que no dependa tu salud o que no ponga en riesgo tu salud. Si no pone en riesgo tu salud, pues no lo uses, no tiene sentido. Mientras eso pasa, tú le sigues mandando información o sigues contestando sus dudas. Eso es más, de hecho, desde el punto de vista práctico e incluso moral, que simplemente decirle, no comas una los lunes o deja los lácteos o vete poquito a poquito. O sea, eso incluso es es un avance mucho más grande que simplemente pedirle que reduzcan. Claro, es que en realidad proponemos, más no imponemos en ese sentido, ¿no? Reconocemos de que las personas se van a hacer veganos en su debido tiempo, pero lo que importa aquí por parte de los activistas es promover el veganismo como tal, ¿no? Sí, o sea, nunca debe de cambiar el mensaje por más de que la persona te diga, bueno, esto se me acomodaría mejor, etcétera. Tú le puedes decir, bueno, lo que tú hagas es responsabilidad tuya, o sea, queda en tu conciencia, digamos. Otra cosa que también ellos mencionan es que el mensaje es agresivo o o sea, siempre tratan de adjudicarnos, es una estrategia muy goebbeliana, o sea, muy tipo de lo que utilizaba Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, o sea, de asignarnos características falsas, o sea, de que como si fuéramos agresivos. O sea, una cosa es que seas directo sin faltar el respeto y sin tampoco estar acosando a la gente, no tienes por qué acosar a la gente, simplemente debes de estarles informando, pero sí ser directo en el sentido de que, bueno, lo justo o si quieres ayudar a los animales, si te interesan los animales, lo justo es que te hagas vegano. Lo justo es que te informes sobre veganismo y veas la manera de cómo ser vegano. Si necesitas ser vegano, pues, si tu interés es en los animales y quieres ayudarlos, te puedo apoyar o te puedo decir dónde te pueden apoyar, te puedo mandar información, etcétera. Pero nunca, o sea, nosotros no les andamos diciendo, psicópatas, ustedes, asesinos, o sea, como, de hecho, eso es lo que hacen la mayoría de los bienestaristas y neobienestaristas, o sea, si tú ves a la gente que está contra las corridas de toros o contra ciertas explotaciones, eso es lo que ellos hacen, al menos en las redes sociales y a veces incluso en la calle, o sea, ellos comienzan a decir
que son asesinos y les dicen a los toreros y a los matafires asesinos, etcétera, que bueno, en la teoría, en la práctica sí lo son, pero tú no tienes por qué estarles diciendo eso cuando mucha de la gente que está apoyando tu campaña está también consumiendo lo mismo, o sea, mucha de la gente que apoya la tauromaquia no es vegana, y entonces ellos también vendrían siendo asesinos en el estricto sentido de la palabra, pero a ninguno de los dos tienes que estarlo señalando de esa manera, porque ellos no lo están haciendo, o en la mayoría de los casos al menos no lo están haciendo por una maldad, o porque gocen, porque estén conscientes de lo que están haciendo, sino porque ellos han sido dogmatizados, han sido instruidos a que eso está bien y que eso es lo normal y que esos animales para eso están, como nosotros también los tuvimos, o sea, lo que nosotros hacíamos no es muy diferente de lo que estaban haciendo la gente en la tauromaquia, lo que hacen en las peleas de gallos o en los mataderos o en cualquier parte donde estén explotando animales, solamente hay una diferencia de grado, pero no hay una diferencia moral, entonces nosotros tampoco podemos hablar como si nosotros viniéramos de un planeta vegano donde nadie, Que fuimos perfectos. sí, que nunca supimos nada de eso y de repente llegamos a juzgar a toda la gente, sino que nosotros, la mayoría al menos, también pasamos por eso, nos dimos cuenta del error y les informamos a los demás de por qué está mal eso, pero no tiene sentido estar atacando a la gente porque, porque sería hipócrita, porque nosotros también estuvimos ahí. Y dos, porque no es eficaz, o sea, lo que vas a lograr es la reacción contraria, ni siquiera te van a escuchar, o sea, al momento que tú comienzas a tener una confrontación donde estás achacándole cosas que a lo mejor ellos ni siquiera están conscientes, puede ser que sí, puede ser que no, tú no lo sabes, entonces a lo mejor ellos ni siquiera están conscientes de que están haciendo algo malo, entonces ni vas a lograr que te escuchen e incluso vas a lograr un efecto negativo. A lo mejor esa persona ya nunca va a querer saber nada de veganismo porque se llevó una mala impresión de alguien que le estaba hablando de eso. Exacto. Entonces, pues básicamente el enfoque en ese sentido y la postura es propositiva y no impositiva, ¿no? Pues las personas piensan que les decimos, hazte vegano, y si te dicen, no puedo, voy a reducir, entonces no te hagas. No, es que te digo, son falacias que ahí el otro tipo, bueno, ahí ya muy conocido Lenaert y muchos, toda esa gente, bueno, Peter Sirgen no lo he escuchado que lo diga así, pero hay mucha otra gente que tanto líderes muy reconocidos como otros medianamente reconocidos, que es una táctica muy política, o sea, se usa mucho en la política de echarle, asignarle las características negativas a lo que ellos consideran, entre comillas, competencia. Es algo paradójico que digan que todos vamos en el mismo camino, pero al mismo tiempo le achaques características negativas a otros, siendo que es algo que se puede dar en las dos partes, e incluso se puede dar más en la parte que lo está diciendo que en la que se lo estás asignando. Pero bueno, ahí queda mucho del activista que lo está haciendo y también de la gente que está recibiendo. O sea, hay gente que ya no tan fácil se lo cree. De hecho, es algo que yo estoy notando mucho últimamente, que ya cada vez hay menos gente, por lo menos animalista, que apoya medidas bienestaristas. La gente que apoya medidas bienestaristas es la gente que todavía no es vegana, pero la gente que ya se considera al menos vegana ya no apoya tanto las cuestiones bienestaristas clásicas, o sea, como las jaulas más grandes, etcétera. Cada vez hay menos, lo que hay más son neobienestaristas, porque se confunden un poco, porque ellos ya quieren la abolición, no quieren regular cosas. Ahí hay una confusión, pero por lo menos la gente ya no cree tanto en la cuestión bienestarista, y a lo mejor como una medida desesperada comienzan a crear historias ahí de que los que no son como nosotros son los malos y ellos son los insensibles, etcétera. Es una táctica muy política que se suele hacer. He escuchado a varios del enfoque neobienestarista, que ellos realmente están convencidos de llegar a la abolición por medio de prácticas bienestaristas, ¿no? Sí, bueno, ahí es atentar contra, yo creo que ellos suponen que nadie se va a poner a investigar. Hay gente como Thomas Clarkson,
como el mismo Wilberforce, o sea, hay muchos testimonios, muchas evidencias de que hubo 3 etapas principalmente para llegar a la abolición. Fueron la etapa educacional, la etapa de acción política y al último la acción directa. Pero, por ejemplo, en el caso de Thomas Clarkson, en la abolición de la esclavitud en Inglaterra, él menciona explícitamente que es dudable, o sea, él cree que hubiera sido muy difícil que se hubiera llegado a la abolición de la esclavitud en Inglaterra si no hubiera sido por los ensayos, por las obras de teatro y por toda la labor educativa que llevaron a cabo. Si no hubiera sido por eso, difícilmente se hubiera logrado. Y aparte es lógico, o sea, si hubiera sido por eso, entonces, ¿por qué la abolición de la esclavitud animal no ha estado ni cerca? De hecho, al contrario, o sea, las medidas de bienestar animal existen desde como principios de 1800, o sea, 1824, por ahí fue de las primeras leyes bienestaristas que hubo precisamente en Inglaterra. Y pues cuánto hace de eso, ya casi 200 años. ¿Y qué avances ha habido? O sea, ¿no, hemos estado cerca de la abolición? No, yo creo que no. De hecho, se ha consumido más. O sea, si vemos las estadísticas, desde ese entonces para acá, lo que ha logrado es mayor consumo. Por entonces ahí no tiene sentido eso. Además, eso también lo quería comentar, eso de bienestar es entre comillas, porque ¿qué tipo de bienestar puede tener alguien que está en una situación de explotación, de esclavitud? O sea, el que a ti, si alguien está en un cuarto de 3x3 que te aumenten 5 metros, no hace que dejes de querer estar ahí, no hacen de que dejes de querer ser libre o de querer ser feliz. O sea, 3, 4 metros no te van a dar la felicidad. Y aparte de que el destino sigue siendo el mismo, y aparte de que esas legislaciones o esas leyes tardan mucho tiempo en aplicarse, y en caso de aplicarse es imposible que puedan aplicarse hasta un grado de bienestar real. ¿Por qué? Porque las condiciones que les puedan modificar a esa esclavitud de esos animales siempre van a ir en función de los beneficios que le traigan a los dueños, a los explotadores. O sea, ellos nunca van a hacer nada que vaya en detrimento de su negocio. Y al contrario, esas leyes incluso les ayudan a ellos, y no es dicho por mí ni por nosotros los abolicionistas, ellos mismos lo dicen. O sea, los mismos veterinarios, o sea, los empleados y la gente de los dueños, ellos dicen, le recomiendan a otros de su mismo gremio aplicar medidas de bienestar porque les trae beneficios económicos, de imagen ante los consumidores, de, entre comillas, mejorar su producto, porque ellos lo consideran un producto. Entonces, eso va en detrimento de los animales, o sea, no, es totalmente paradójico y es algo muy simplista. Por ahí alguien nos acusaba de simplistas, pues qué más simplista puede ser de que si alguien cree que porque los animales están sufriendo en la explotación, entonces la solución es que no sufran. O sea, ¿qué más simplista puede ser eso? Al contrario, si reflexionas y vas generando un pensamiento crítico, te das cuenta que el problema va más allá, y que la mejor manera de ayudarlos es con cada gente que se va haciendo vegana. Con cada gente que se va haciendo vegana, no es que salves una vida, es que menos animales van siendo digamos, entre comillas, fabricados o puede decirse criados, porque vas a ir disminuyendo la demanda, y aunque no le disminuyeras, porque el problema no solamente de la industria, el problema es la sociedad en general. O sea, el problema no es nada más McDonald's, no es nada más Burger King, no es nada más las plazas de toros, no es nada más eso. O sea, también la señora que tiene en su casa a una gallina a la que nada más le quitan los huevos aunque no la mate, el que tiene perros para que le cuiden el frente de su casa como un guardián, el que tiene perros lazarillos, la señora que va y le da de comer a sus aves en las jaulas creyendo que así son felices. Todo eso es el especismo y es el utilitarismo. O sea, entonces no nada más es la industria, y ellos hacen creer que el problema es la industria, y así la gente nunca se va a dar cuenta del problema real. Exacto.
Entonces, lo que podemos decir básicamente del enfoque abolicionista, o más que nada en la historia del activismo, es cambiar el discurso, ¿verdad? El discurso y el enfoque en la educación, pues para poder cambiar este paradigma cultural en cuanto se tiene de que los animales pueden ser usados o deben de ser usados para nuestro beneficio, ¿no? Pues esta es una evidencia histórica, básicamente lo que nos está diciendo, pues 200 años de las mismas reformas, de las mismas legalizaciones sobre usar animales, y pues nada de cerca de la abolición, ¿verdad? Pues Entonces, sí, de hecho es al revés, ellos están alejándolo porque lo están normalizando. Ellos se quejan mucho de que, bueno, lo ponen de excusa de que, bueno, es que no está normalizado el veganismo. Bueno, pues lo que estás haciendo es totalmente contrario a normalizarlo. Lo que está normalizando es la explotación. O sea, lo que le estás diciendo a la gente es que efectivamente, como desde hace 200 años, el problema que considera la humanidad es la manera en cómo los usamos y no el uso mismo. Entonces, la única manera de normalizar el veganismo es hablar de veganismo. claro, cambiar totalmente el discurso referente a lo que busca el veganismo, ¿no? Nada más para finalizar, ¿tú cómo ves el activismo en México en cuanto al el movimiento animalista y derechos animales? Bueno, creo, como te digo, creo que cada vez hay, lo que me esperanza es que hay menos bienestaristas clásicos. Eh, Desgraciadamente, todavía por el poder, lo mismo que ellos se quejan de la industria o lo ponen como de excusa de que ellos tienen más dinero, pues ellos también tienen muchos recursos, entonces ellos aparecen en varios medios y todavía siguen acaparando la gran parte del activismo, sobre todo el neobienestarista. Pero afortunadamente yo he visto, aunque lento, he visto un crecimiento constante del abolicionismo, sobre todo en ciertas regiones, como en alrededor de Ciudad de México, veo que hay mucha sensibilidad hacia el abolicionismo. En otras partes comienza como que medio a despertar, o sea, yo cada vez veo más gente que le hace como que sentido este discurso, o sea, que estaba antes en otro enfoque, estaba en otras ideas y va como que, como cuando nosotros comenzamos a hablarles de esto, van como que diciendo, bueno, se me hace que sí, esto que en lo que yo estaba haciendo no es lo mejor para los animales y o sea, van despejándose, van sacándose ideas que no tienen sentido de la cabeza. Entonces, pues obviamente sigue acaparándose totalmente, digamos, en un 99-98% los bienestaristas y no bienestaristas, pero lo veo que va avanzando el abolicionismo, o sea, poco a poco, lentamente, pero va avanzando. O no sé en qué sentido te referías. Sí, básicamente en eso, ¿no? Referente a esto, la forma de promover un mensaje para ayudar a los animales. ¿Cómo lo ves tú, este tipo de actividades en México? ¿Cómo ha evolucionado, no? Porque pues si bien hemos visto desde hace mucho en México muchos tipos de actividades donde se promueve, por ejemplo, la prohibición de animales en los circos, eh, las peleas de gallos, delfines, la prohibición de uso de delfines, pero todo en un ámbito general en cuanto al movimiento animalista, ¿no? Y donde ellos dicen defender los derechos de los animales. Pero hasta sabemos muy bien que hasta hace poco es cuando se ha incluido el mensaje con este enfoque ya a más directo sobre el uso de los animales, ya que se ha promovido mucho más el veganismo hoy actualmente, ¿no? A eso me refería. ¿Qué has visto, qué avances has visto tú desde que se promovía o se promueve todavía este tipo de prohibiciones? Eh, ¿Qué tipo de evolución has visto tú, no? Referente ahora en cuanto al discurso vegano. Sí, te digo, poco a poco hay organizaciones o por lo menos grupos de gente, no precisamente organizaciones, sino grupos de veganos o de gente que ya se considera veganos, que al menos han tenido el interés de escuchar nuestro discurso. Y a lo mejor algunas cosas las agarran y otras no las agarran, pero ya van cambiando cosas importantes. Por ejemplo, antes en Ciudad de México había las marchas contra el cierre de mataderos, o sea, por poner un ejemplo muy específico. Ahora, pues aunque todavía puede ser ahí debatible el activismo,
de esa manera. Al menos, por ejemplo, le cambiaron por el fin del especismo. O sea, ya hablar del fin del especismo ya es algo más ético que decir el cierre de Cierre de mataderos. matadero. Ujú. Entonces, ahí ya hay avances, o sea, ya vemos que, por ejemplo, en Ciudad de México también ya hay grupos que dan conferencias en relación al abolicionismo. Acá en Monterrey, pues también se han dado y hay alguno que otro ahí que desbalagado que también ya anda informándose sobre esto. Entonces, yo creo que poco a poco, o sea, eh, han sido 200 años de bienestarismo en sí el enfoque abolicionista, pues tiene poco que ha arrancado desde los tiempos, pues obviamente quien comenzó con este enfoque que fue Gary Francione. Entonces, creo que Sería básicamente los 90, ¿no? sí, 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 o sea, desde que salió de la organización en que estaba. Entonces, tenemos realmente muy poco y ha ido avanzando. Hay otros países donde está mucho más avanzado, como en España, España, eh, Chile, en Chile, que hay mucho abolicionista, en Perú, en otras partes también hay, Argentina. pues, sí, y yo creo que poco a poco, o sea, la gente que como nos sucedió a nosotros, la gente que tiene una preocupación sincera por los demás animales, que haga a un lado los egos personales, que haga a un lado los sesgos que como quiera uno viene trayendo, aunque uno comienza a practicar el veganismo, de repente traes todavía sesgos, el abolicionismo te ayuda a comprenderlos a rechazarlos y a explicárselos a otros. Entonces, yo creo que sí va mejorando. O sea, no es una mejora sustancial, no es algo así que vertiginosamente vaya avanzando, pero sí lo veo que va avanzando poco a poco. Pero se ve ahí un Sí, poco de sí, movimiento, se ve ya, ahí algo que anda ahí picando algo, ¿no? sí. Bueno, pues entonces ya por último, me gustaría que nos comentaras, nos dijeras, o nos recomendaras, mejor dicho, ¿no? Algunas actividades como estrategia para promover el veganismo, para promover obviamente los derechos animales. ¿Qué tipo de estrategias o actividades en específico nos recomiendas? Bueno, pues lo ideal es que sí se haga activismo cara a cara. O sea, yo creo que es el mejor. En las redes también se puede, pero en las redes, como en cualquier otro tema, la gente de repente saca como que su peor lado, pero también tampoco no, o sea, si alguien tiene paciencia, también a veces suele amortiguar la conversación y se puede llegar a buen cauce, pero en general que en todos los ámbitos de su vida hagan activismo, es algo que también comentaba gente como Gary Francione, como Anna Charton, como otros activistas abolicionistas. Si tú vas en un taxi, pues puedes platicar con el taxista de veganismo. Si vas a la escuela, puedes platicar con tus compañeros de veganismo. Si estás en el trabajo, también con tus compañeros, con tus familiares, etcétera. Si vas a la tienda, obviamente no así como de la nada, o sea, tienes que esperar algún tipo, o puedes tú propiciar la conversación. O sea, por ejemplo, no sé si estás viendo que alguien está comiendo algo, no es que le vayas a criticar lo que comentes, es que le puedas hacer algún comentario al respecto, por ejemplo, no sé, de que, qué rico sabría, no sé, con nueces o de esta otra manera, o yo sé hacerlo de otra manera, fíjate que yo también lo he comido de esta manera. Y me gusta mucho, él te va a comenzar a preguntar cosas, te va a preguntar por qué lo haces así, por qué no le echas sustancias de origen animal, entonces ya le comienzas a explicar, bueno, mira, es que los animales tienen estas características, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes iniciar una conversación, pero sin que se vea como que lo estás, obviamente nosotros sabemos que si nosotros internamente podemos estarlo juzgando, pero en tus palabras no debe de quedar evidenciado que lo estás juzgando, debe de quedar claro que por qué lo estás haciendo, porque primero la otra persona tiene que entenderte. Si la otra persona no te entiende por qué haces lo que haces, va a pensar o que estás loco o que simplemente lo que quieres es molestarlo. O sea, porque para la demás gente, al momento que tú le haces una crítica de lo que está haciendo,
no piensa que le estás criticando porque es una injusticia, piensan que le estás criticando sus gustos. O sea, porque para ellos es un gusto. Entonces, tienes que hallar la forma de poco a poco ir generando la conversación. Otra de las maneras, pues, es, no sé, repartir folletos. Es que ahí depende mucho de cada quien, de lo que a cada quien se le facilite. O sea, si a alguien se le facilita hablar con la gente, pues habla con la gente y busca la manera sin comprometer el mensaje. O sea, tampoco les des por su lado, tratando de ser respetuoso, pero siempre siendo directos en que es un asunto de justicia. Pues también incluso hacer videos, incluso hacer el mismo activismo que hacen ellos, nada más que con material diferente. O sea, si alguien que quiere sea congruente. sí, o sea, si alguien quiere ponerse con laptops en la calle, no tiene nada de malo, siempre y cuando que estas imágenes apunten hacia el uso, no hacia el trato, o sea, hacia el hecho mismo de que estén ahí. Entonces, también puedes dar conferencias si es que tiene la posibilidad, pues, no sé, tener tabloides, o sea, o pancartas. De hecho, o sea, te digo, las formas son muy similares o uno puede hacer algo que no se haya hecho antes, siempre y cuando el mensaje sea correcto, incluso performance. Como PETA suele hacer muchos performance, pero sabemos que su activismo es muy cuestionable. Podrías hacer un performance que fuera encaminado a mostrar por qué los demás animales son personas, por qué no deben de estar así. Entonces, básicamente es difundir el mensaje a como tú sientas que mejor se te acomoda a tu modo de ser, o sea, a lo que a ti más se te facilita para dar un mensaje, porque a lo mejor hay gente que dice, no, es que a mí me da pena o a mí se me dificulta hablar con la gente, o incluso a lo mejor hay gente que no, yo me exaspero mucho y peleo con la gente, pues bueno, a lo mejor nada más entregarles el folleto, o haz blogs, o pon publicaciones en internet, algo que no implique que tengas mucho contacto con la gente. O sea, es válido es válido no hablar cara a cara o no tener una conversación, aunque sería lo ideal, pero cada quien tiene que buscar la manera en que mejor se le facilite. Y algo fundamental antes de hacer activismo es estar bien informados, ¿no? Y tener claro del mensaje que queremos dar, pues estar bien documentado en específico y tener una base teórica para así poder proceder a la práctica, ¿verdad? Yo pienso que eso sería de lo principal antes de hacer activismo, para no caer en este tipo de errores y sesgos en el mensaje al momento de platicar con personas, ¿no? Sí, tienen que primero documentarse, buscar, yo les recomiendo buscar obras abolicionistas y blogs abolicionistas. No tienen que ser de uno en específico, pues el más conocido es Gary Francione, que Sí, él comenzó con los principios del enfoque abolicionista. Ahí está la obra de Introducción a los Derechos Animales. También está Come con Conciencia, que va un poquito más encaminado a la alimentación, pero también menciona cosas éticas. Está Anna Charlton, está Gary Steiner, que es un filósofo. Hay varios filósofos que apuntan hacia esta teoría. Bueno, Tom Reagan ya no se considera tanto un abolicionista, pero también tenía cosas interesantes en su... bases, ¿no? Bases más que nada para comprender. Sí, sí, por ejemplo, blogs, pues yo lo recomendaría Filosofía Vegana, que está en Blogspot, avanceanimal.org, bueno, el blog que yo tengo es personasnohumanas.blogspot.com, Jaulas Vacías, también Ética Racional, bueno, Ética Racional, ahí también pueden encontrar muchas cosas sobre las cuestiones morales. Entonces, es cuestión de informarse bien, de buscar gente que maneje el enfoque abolicionista, y no es necesario o no es que nosotros les estamos pidiendo que lo crean todo religiosamente, pero sí que lo analicen, que sean críticos. Que cuestionen también, ¿no? Que cuestionen, que hagan preguntas. Entonces, ustedes pueden incluso encontrar incoherencias o cosas a mejorar dentro del enfoque abolicionista, cosa que no se promueve mucho en los otros enfoques. En los otros enfoques te piden que es esto y es porque es así. Y si no, es que no estás ayudando a los animales. Entonces, aquí sí, en el enfoque abolicionista es mucho de pensamiento crítico y de documentarse. Exacto. Entonces, básicamente, para hacer el activismo es creatividad, ¿no?
Es decir, no nos limitamos a un cierto tipo de actividad en específico para dar el mensaje correcto, simplemente utilizar la creatividad para hacer cualquier tipo de actividad, pero lo importante aquí es dar el mensaje correcto y no comprometer el mensaje, ¿no? Así es, sí, o sea, que la gente, básicamente son dos cosas. O sea, es que a veces nosotros nos metemos en un bar de cosas porque también la gente comienza a racionalizar, pero es eh, tan simple o tan directo de ir a que explicar por qué es injusto y por qué es innecesario. Se reduce a esas dos cosas. O sea, por qué es injusto y por qué es innecesario. Informándote y sabiendo informar por qué es injusto y por qué es innecesario, es muy difícil que alguien te rebata eso, porque hasta el momento no hay argumentos y evidencias que puedan rebatir eso. Ok, perfecto. Bueno, pues damos por finalizada esta charla. Un gusto haber platicado contigo, Luis, y pues saber que hay personas que se preocupan y se documentan, ¿no? Para poder defender a los animales, pues porque como estamos defendiendo a alguien, pues obviamente no se puede defender si no se tienen realmente las bases concretas y bases contundentes, ¿no? Para poder proceder a defender como cualquier abogado haría. Sí, muchas Entonces, gracias. Gracias a ti también y pues también los invito a todos que se informen, se documenten y bueno, primero que sean veganos y luego que se sigan informando y que activen. claro, pues un gustazo. Por este lado, pues muchas gracias a los que aguantaron la charla o los que están viendo el video. En la descripción les voy a dejar el blog que maneja nuestro compañero aquí, Luis Torres, que es Personas No Humanas. ¿Qué dominio es? Blogspot.com. Ok, Personas No Humanas, blogspot.com. Les voy a dejar en la descripción. Aparte, también les voy a dejar algunas otras recomendaciones, pues que les van a ayudar más que nada para documentarse y los que quieran hacer activismo, empezar, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, pues por este lado, pues muchas gracias de nuevo y pues que tengas un buen día, Luis. Igualmente. Nos Buenas estamos noches. viendo en las redes de igual manera. Ok, bye.